Creyeron que podían minimizar la agresión a mi hijo como siempre lo habían hecho conmigo. No sabían que el silencio de mi esposo no era debilidad, sino que estaba planeando algo. El sonido fue lo que lo rompió todo. No fue el murmullo de las conversaciones cruzadas, ni el tintineo de los cubiertos contra la porcelana, ni la melodía predecible de un villancico que flotaba desde el estéreo de la sala. Ni siquiera fue el llanto inicial de mi hijo de 6 meses, un llanto cansado que cualquier madre reconoce como el preludio del sueño. No. El sonido que lo detuvo todo fue un crack. Seco, hueco, obscenamente sonoro en la cacofonía festiva. Fue el sonido de la palma abierta de mi hermana Leire impactando contra la mejilla de mi bebé, Gael. El silencio que le siguió fue una entidad física. Denso, pesado, se derramó sobre la mesa de Nochebuena y ahogó cualquier otro ruido. En ese vacío auditivo, mis ojos, que hasta ese segundo habían estado fijos en mi hijo, se quedaron clavados en la marca. Una mancha roja, con la forma casi perfecta de una mano, que florecía sobre la piel pálida y suave de Gael. Era un estigma, un mapa violento de la agresión que acababa de ocurrir. El llanto de mi hijo se cortó de golpe, ahogado por un jadeo de pura estupefacción y dolor, antes de que su pequeña boca se abriera para liberar un aullido que nunca antes le había escuchado, un grito primario que pareció rasgar el tejido mismo de la habitación. Mi propio aire se quedó atrapado en mis pulmones. Mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente corría, procesando la escena en una cámara lenta y tortuosa. Leire. Su mano todavía suspendida a medio camino, sus dedos ligeramente curvados. Su rostro, una máscara de furia, no me miraba a mí, ni al niño que lloraba. Sus ojos estaban fijos, con una ira casi asesina, en el fotógrafo que había contratado, quien, pálido y con los ojos desorbitados, había bajado la cámara como si quemara. Vi a mi madre, Patricia, con el tenedor cargado de pavó a medio camino de sus labios, su boca ligeramente abierta en una O perfecta de sorpresa. Vi a mi padre, Roberto, el maestro del escapismo emocional, encontrar de repente un interés absorbente en el intrincado patrón de su plato de porcelana. Nadie se movió. Nadie respiró. Nadie dijo nada. El universo entero parecía haberse congelado en ese instante de traición. Entonces, en medio de mi parálisis, mis ojos buscaron a mi esposo. Daniel no miraba a Leire. Sus ojos, 2 trozos de acero, estaban fijos en mí. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno, una calma que contrastaba violentamente con el caos que yo sentía por dentro. Pero entonces bajé la vista a sus manos, que descansaban sobre la mesa. Sus nudillos estaban blancos. Sus puños estaban cerrados con una fuerza contenida que parecía hacer vibrar la madera. No dijo una palabra, pero en esa tensión, en la conexión de nuestras miradas, lo entendí todo. Esto no era otro drama familiar que se resolvería con disculpas vacías y silencios incómodos. Esto era un punto de inflexión. Una línea había sido cruzada. Y el silencio que nos envolvía no era de paz, sino el aire quieto y cargado de electricidad que precede a la demolición de un edificio. La demolición había sido anunciada, de hecho, 2 horas antes, con la llegada de Leire. La cena de Nochebuena en la vieja casona de Puebla, la casa de mis recuerdos, siempre había sido su escenario personal, pero este año la producción había alcanzado niveles de superproducción. Llegó 1 hora tarde, como era su costumbre, haciendo una entrada triunfal envuelta en un abrigo que seguramente costaba más que mi primer coche. Detrás de ella, como un acólito, venía un joven cargado con maletines de equipo fotográfico y de iluminación. «Familia, tesoros», exclamó con su mejor voz de actriz de teatro, abriendo los brazos en un gesto que abarcaba toda la habitación. «Disculpen la tardanza, el tráfico estaba imposible. Él es Marco, un fotógrafo increíble. Va a tomarnos unas fotos para mi portafolio, quiero algo súper natural, súper auténtico, ya saben». Mi madre, Patricia, aplaudió. Juro por Dios que juntó las manos y emitió un sonido de aprobación. «Ay, qué buena idea, hijita, para que los directores de casting vean qué familia tan bonita y unida tienes». En menos de 15 minutos, la cena familiar se transformó en un set de rodaje. Marco, bajo la dirección precisa de Leire,
movió el antiguo aparador de la abuela para dar paso a un softbox, cambió los candelabros de plata por no sé qué artilugio de iluminación y le pidió a mi padre que se cambiara de camisa porque la suya competía con el mantel. Mi madre, en su nuevo rol de asistente de producción, revoloteaba por todas partes, ajustando cojines y regañando a los primos más jóvenes para que no tocaran nada. Yo, Daniel y el pequeño Gael, que observaba todo con la fascinación de sus 6 meses desde su carriola, fuimos suavemente empujados a una esquina de la mesa, la menos fotogénica, por supuesto. Mientras intentaba encontrar un lugar para la pañalera, mi madre me interceptó. Aitana, por favor, esa bolsa ahí estorba. No seas desconsiderada, esto es muy importante para tu hermana. Leire se nos acercó, no para saludarnos, sino para darnos instrucciones. Necesito que se vean relajados, como si esto fuera una cena normal, dijo, y la ironía pareció pasarle de largo. El concepto es, calidez familiar. Estoy en la ronda final para ser la nueva imagen de Familia Unida. Mencionó la marca de alimentos como si hablara de la familia real. El contrato es, bueno, digamos que cambiaría nuestras vidas. La condición final es esta, una sesión de fotos que demuestre mi conexión genuina con los valores familiares. Mi autenticidad, la de todos nosotros, era un producto que ella estaba vendiendo. Mi padre, ya con su nueva camisa, se acercó a mí mientras Leire le daba instrucciones a Marco. Me puso una mano en el hombro y me susurró, con una urgencia que me heló la sangre, hija, por favor, coopera. Sé que todo esto es un lío, pero si Leire consigue este contrato, nos resolverá la vida a todos. No dijo, le resolverá la vida a ella. Dijo, nos resolverá la vida a todos. El futuro financiero de mis padres, su tranquilidad, todo estaba apostado al éxito de Leire. Y mi papel, como siempre, no era el de una hija, sino el de una pieza de utilería que no debía fallar. Mientras mi hermana posaba, riendo de un chiste inexistente para la cámara de Marco, mi mente se fugó. Se desconectó del presente artificial y se refugió en los pasillos silenciosos de mi galería interna, un museo personal de agravios y cicatrices que había coleccionado a lo largo de los años. Cada recuerdo, una obra de arte dolorosa, perfectamente conservada. El primer cuadro, en un marco infantil y descolorido, era de mis 10 años. Había pasado todo el verano construyendo una maqueta detalladísima del sistema solar para la Feria de Ciencias. Era mi obra maestra. Un día antes de la entrega, Leire, que entonces tenía 6 años, entró a mi cuarto persiguiendo al gato y tropezó, reduciendo mi galaxia de unicel a un montón de escombros. Lloré con la desesperación de un niño al que le han robado un sueño. La reacción de mis padres fue el primer pincelazo de un patrón que se repetiría por décadas. Mi padre suspiró, los accidentes pasan. Mi madre abrazó a Leire, que lloraba más fuerte que yo, y me dijo, mira, Aitana, ya hiciste sentir mal a tu hermanita. Es solo una maqueta, puedes hacer otra. No seas tan dramática. Nunca se disculpó. Aprendí esa noche que mi esfuerzo era reemplazable y sus sentimientos no. El siguiente cuadro era más grande, iluminado con las luces de neón de la adolescencia. Mis 15 años. El vestido de color marfil que mi abuela y yo habíamos elegido. Una semana antes de la fiesta, Leire lo tomó prestado sin permiso, para colarse en una fiesta de universitarios. Regresó de madrugada, con el vestido manchado de vino tinto y con un rasgón en el dobladillo. Cuando la confronté, se echó a llorar, diciendo que unos chicos la habían molestado. La agresión a mi vestido se disolvió en su drama. Mis padres, furiosos conmigo por haberla acusado, me obligaron a usar un vestido viejo de una prima. Tu hermana tuvo una experiencia horrible y tú solo piensas en tu tonta fiesta. Deberías avergonzarte, sentenció mi madre. Me avergoncé. Bailé mi vals sintiéndome prestada, invisible. La siguiente sala del museo era la más costosa. Estaba el lienzo del dinero del viaje a Europa, una pintura al óleo de mi sueño evaporándose. Había trabajado fines de semana enteros en una cafetería para pagármelo. Leire me lo pidió con la promesa de que me lo devolvería en cuanto le pagaran su primer gran papel.
Mis padres organizaron una cena para convencerme. El dinero es solo papel, Aitana, dijo mi padre. El apoyo a la familia es para siempre. Cedí. Leire usó el dinero para irse a Cancún con sus amigas. Su primer gran papel nunca llegó. El dinero tampoco. Pero la obra maestra de la galería, la que ocupaba toda una pared, no era un cuadro. Era una escritura. La escritura de la casa en la que ahora estábamos sentados. Recordé el día, hace 2 años, que encontré a mi padre en su despacho, no llorando, sino algo peor, estaba encogido, derrotado. Sobre la mesa, una carta con el logo del banco. Una orden de embargo. Años de mala administración y de financiar los caprichos de Leire los habían llevado al borde del abismo. La idea de verlos en la calle, de perder la casa, me resultó físicamente insoportable. Hice lo que siempre hacía, resolver. Llamé a mi tío Iker, el hermano de mi madre, un hombre pragmático que siempre me había dicho, tú eres la única con cabeza en esa familia, hija. Él me avaló para el préstamo. Como arquitecta, mi carrera despegaba y mis finanzas eran impecables. Compré la casa en la subasta a través de un fideicomiso, ocultando mi identidad. Fue mi acto de amor más grande y solitario. Ver a mis padres celebrar la noticia de un benefactor anónimo que los había salvado me dejó un sabor agridulce. Los había salvado, sí, pero a costa de convertirme en un fantasma en mi propia historia, la dueña silenciosa de las paredes que albergaban tanto mi amor incondicional como cada una de mis cicatrices. Y ahora, dentro de esas mismas paredes, mi hermana estaba a punto de pintar su última y más brutal obra de arte sobre la piel de mi hijo. El pavó, dorado y perfecto, esperaba en el centro de la mesa, pero nadie comía. Éramos actores en una obra dirigida por Leire, esperando nuestra señal. Marco, el fotógrafo, se movía con la agilidad de un depredador, capturando sonrisas que no llegaban a los ojos. Fue entonces cuando Gael, mi hijo, decidió que el telón debía caer. Su llanto, que había sido un murmullo intermitente, se convirtió en una demanda clara y sonora. Quería a su madre, quería silencio, quería irse a casa. La sonrisa de Leire se congeló en su rostro. SHHH, ya, mi amor, ya, susurró, una dulzura venenosa en su voz. Tío Marco está tratando de capturar la magia. Me moví para levantar a Gael de su sillita, mi instinto maternal finalmente superando la parálisis social. Está cansado, Leire. Lo llevaré a la recámara. Su mano se disparó y me sujetó la muñeca. Su agarre fue sorprendentemente fuerte. No, espera, siseó, su voz un látigo. Casi tenemos la toma perfecta, la del brindis. Si te levantas ahora, rompes la armonía, ¿no puedes controlarlo 5 minutos? Controlarlo. La palabra me golpeó. No era un bebé, era un problema técnico. El llanto de Gael, quizás sintiendo mi tensión, se intensificó, escalando a un nivel de desesperación que me partió el corazón. Fue demasiado para Leire. La fachada de actriz se hizo añicos, revelando la furia narcisista que se escondía debajo. Se inclinó sobre la mesa, su rostro contorsionado. «¡Que te calles!», gritó. Y entonces su mano voló. El crack resonó. El aullido de Gael fue el sonido de la traición pura. Y en ese instante, Daniel se levantó. Su movimiento no fue rápido, fue inexorable. Como una fuerza de la naturaleza. No había ira en su rostro, solo una quietud terrible. Rodeó la mesa, desabrochó a Gael de su silla y lo levantó en brazos, acunándolo contra su pecho con una ternura que contrastaba brutalmente con la violencia del momento. Con Gael seguro en sus brazos, Daniel paseó su mirada por la mesa. Se detuvo en Leire, que lo miraba con una mezcla de desafío y miedo. Se detuvo en mis padres, que se negaban a encontrar sus ojos. Nadie le sostuvo la mirada. Finalmente, sus ojos se posaron en mí. Nuestro hijo necesita ir a casa. Ahora. Su voz fue baja, casi inaudible, pero cortó el aire como un bisturí. No era una sugerencia, ni una petición.
Era una orden de evacuación. Tomé la pañalera y mi bolso con manos temblorosas, mi corazón martilleando contra mis costillas. Lo seguí hacia la puerta, dándole la espalda al banquete, a las luces de fotografía, y a los rostros congelados de la familia que acababa de implosionar. En el coche, el único sonido era el sollozo entrecortado de Gael, que se aferraba al cuello de su padre. El silencio entre Daniel y yo era pesado, no de incomodidad, sino de finalidad. Cuando llegamos a casa y acosté a Gael en su cuna, finalmente a salvo, me derrumbé. Pero no lloré. Sentí una ola de rabia, fría, lúcida y absolutamente pura, recorrer cada fibra de mi ser. El amor y la obligación habían muerto esa noche. Solo quedaba la furia. La mañana de Navidad amaneció gris y fría, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Gael dormía en su cuna, una pequeña sombra rosada aún visible en su mejilla si la luz le daba de cierta manera. Era un recordatorio constante. Daniel preparó café en silencio. Ambos nos movíamos por la casa como si estuviéramos en un submarino después de un impacto, evaluando los daños, preparándonos para lo que viniera. No tuvimos que esperar mucho. El primer torpedo llegó a las 10 de la mañana, en forma de llamada de mi madre. Aitana, hija, tenemos que hablar. Tu padre y yo no hemos dormido en toda la noche. Leire está destrozada, se siente fatal, no para de llorar. Entiende que la presión la superó. El contrato, los nervios, sabes cómo es ella de intensa. No puedes tomarte las cosas de una forma tan personal. Que no me lo tome personal, mamá, respondí, mi voz peligrosamente tranquila. Golpeó a mi hijo. A tu nieto. Ay, por favor, no exageres. Fue un cachetadón, se le fue la mano. Los niños son de goma, ni se acordará mañana. Pero tu hermana sí se acordará de que la abandonaste en el momento más importante de su carrera. Era una obra maestra de la manipulación, minimizar la agresión, magnificar los sentimientos del agresor y culpar a la víctima por su reacción. Colgué. El segundo torpedo fue de mi padre, vía mensaje de texto. Tu madre está con una crisis nerviosa por tu culpa, ¿estás contenta? A veces hay que saber perdonar para mantener a la familia unida. Piensa en eso. Pero el misil balístico intercontinental, el que aniquiló cualquier atisbo de duda que pudiera quedarme, llegó a través de Instagram. Leire, la misma que supuestamente no salía de su cuarto, subió una historia. Era una selfie en blanco y negro, artísticamente borrosa, donde se le veía una lágrima solitaria recorriendo su mejilla. El texto, en una tipografía elegante, decía, a veces, quienes más deberían protegerte son los que más te hieren con su juicio. El camino del artista es solitario. Tratando de sanar después de un malentendido doloroso. Gracias a todos por su luz y su apoyo en estos momentos oscuros. Leí los comentarios que ya empezaban a llegar, fuerza, reina, no dejes que los haters te afecten, ni siquiera los de tu propia familia, tu luz es demasiado brillante para ellos. Se estaba pintando como la víctima. Estaba monetizando la agresión a mi hijo, convirtiéndola en contenido para su marca personal. Con los dedos helados, hice una captura de pantalla. Luego otra. Y otra. Guardé cada comentario de apoyo. Se la mostré a Daniel. Él leyó todo sin cambiar de expresión. Luego, asintió lentamente y regresó su atención a su laptop. En la pantalla ya no estaban los planos de la casa. Estaba redactando un correo electrónico. Son predecibles, dijo en voz baja. Su próximo movimiento será acorralarte. Te citarán en su territorio, te harán sentir culpable y te obligarán a disculparte para restaurar la paz. No vamos a jugar su juego. Vamos a crear el nuestro. Lo miré, y la rabia que sentía empezó a solidificarse, a tomar forma. ¿Qué tienes en mente? Él giró la laptop hacia mí. El correo era para el licenciado Mendoza. El asunto, activación de protocolo. Daniel señaló la pantalla. Soy ingeniero, Aitana. Y esta casa, tu casa,
de repente tiene una gravísima e inminente falla estructural que requiere la presencia de todos los involucrados. Incluyendo un perito muy calificado. La paciencia es un arma, y Daniel y yo decidimos usarla. Dejamos pasar 3 días. 3 días de un silencio absoluto por nuestra parte, que sabíamos que los estaría volviendo locos. Los mensajes de mis padres se volvieron más frecuentes, un crescendo de pánico y acusaciones veladas. Ignoramos cada uno de ellos. Estábamos dejando que se cocinaran en su propia salsa, que se convencieran de que su táctica de presión no estaba funcionando, haciéndolos más desesperados y, por lo tanto, más susceptibles a nuestra trampa. Al 4.º día, supe que era el momento. Esperé a la hora de la comida, cuando sabía que mi madre estaría más relajada. Respiré hondo, canalicé a la Aitana sumisa y culpable que ellos esperaban, y marqué su número. Mamá, empecé, asegurándome de que mi voz sonara pequeña y temblorosa. El alivio en su voz fue inmediato y audible. Aitana, hija, por Dios, ¿dónde te habías metido? Estábamos al borde de un ataque. La dejé hablar, quejarse, desahogarse. Cuando terminó, respondí con la voz entrecortada. Lo sé, mamá, lo siento. He estado pensando mucho. Hice una pausa, la pausa de la rendición. Y creo que tienen razón. Tienen toda la razón. Silencio al otro lado de la línea. Estaba procesando su victoria. Exageré, continué, casi en un susurro. El estrés de ser madre primeriza, no he estado durmiendo bien. No sé qué me pasó. No debí irme así, no debí preocuparlos. Ay, mi hijita, claro que sí. Pero ya pasó, dijo, su tono cambiando a una melosa condescendencia. Sabía que entrarías en razón. En el fondo, eres una buena niña. Quiero arreglar las cosas, dije, poniendo la guinda al pastel de mi actuación. De verdad. Quiero disculparme con Leire. En persona. Creo que nos lo debemos todos, como familia. Claro que sí, mi amor, qué alegría tan grande me das, exclamó. Tu hermana se pondrá tan contenta. Vénganse el sábado. Hago tu comida favorita, mole poblano. Hablamos tranquilos, como la gente civilizada, y verás que todo vuelve a la normalidad. Sí, mamá, respondí, sintiendo el hielo correr por mis venas a pesar del tono cálido que estaba fingiendo. El sábado estaremos ahí. Sin falta. Para que todo, por fin, vuelva a la normalidad. Colgué el teléfono. Miré a Daniel, que había escuchado toda la conversación con una expresión indescifrable. Levanté un pulgar. Él asintió una vez, secamente. La carnada había sido mordida. El anzuelo estaba firmemente clavado. Se preparaban para una comida de celebración, para reafirmar su dominio. No tenían la menor idea de que, en realidad, acababan de confirmar su asistencia a una ejecución. El sábado llegamos a la casa de Puebla puntuales. El aire estaba impregnado del aroma a mole y de una palpable sensación de triunfo por parte de mi familia. Mi madre nos recibió en la puerta con un abrazo que se sintió más como una recaptura que como un gesto de afecto. Mi padre, visiblemente aliviado de que la crisis hubiera terminado, nos dio unas palmadas en la espalda. Leire estaba en el salón, sentada en el sillón principal como si fuera un trono, vestida de un blanco inmaculado. Era la imagen de la inocencia herida y la magnanimidad. Cuando me acerqué, se levantó con una lentitud estudiada y me envolvió en un abrazo frío y breve. Te perdono, hermanita, me susurró al oído, su aliento olía a victoria. Sé que no es fácil para ti, con todo el estrés que manejas. Olvidemos todo, ¿quieres? Asentí, jugando mi papel. Nos sentamos, y comenzó el ritual de la humillación. Mi madre habló de la importancia del perdón y de cómo la sangre es más espesa que el agua. Mi padre añadió un discurso sobre cómo los trapos sucios se lavan en casa y no haciendo escándalos. Leire, con una nueva energía, nos contó con todo detalle cómo su agente había logrado calmar a la gente de Familia Unida,
asegurándoles que todo había sido un pequeño drama familiar sin importancia. Yo asentía, murmuraba, tienen razón, lo siento, fue mi culpa. Vi a Daniel observando la escena, sus ojos moviéndose de uno a otro, un analista estudiando un espécimen. Yo era la actriz principal en la obra de mi propia rendición. Después de unos 20 minutos, cuando ya se sentían completamente seguros en su papel de jueces benévolos, Daniel se aclaró la garganta, interrumpiendo un monólogo de Leire sobre sus futuros planes. Perdón que interrumpa este momento tan conmovedor, dijo, y su tono calmado hizo que todos se callaran. Pero ya que estamos todos reunidos, hay otro asunto que me gustaría tratar. Un poco más, técnico. Mi madre frunció el ceño. ¿Técnico? ¿De qué hablas, Daniel? Verán, continuó él, con la seriedad de un médico dando un diagnóstico. Mientras estaba aquí la otra noche, mi ojo de ingeniero no pudo evitar notar unas grietas muy preocupantes en la viga maestra del salón. Con las lluvias recientes y la antigüedad de la casa, me preocupa seriamente la seguridad de la estructura. La integridad del inmueble podría estar comprometida. Mi padre se enderezó. ¿Grietas? Pero si esta casa es sólida como una roca. A simple vista, sí, concedió Daniel. Pero a veces los daños más graves no se ven. Por eso, y para tranquilidad de todos, me tomé la libertad de que un perito nos acompañe hoy para hacer una evaluación formal. Es un experto en estructuras antiguas. De hecho, dijo mirando su reloj, debería estar por llegar. Justo en ese momento, como si hubiera sido invocado, sonó el timbre. La precisión de nuestro plan era milimétrica. Mi familia, ahora genuinamente preocupada por el estado de su hogar, se levantó para recibir al supuesto experto. Su reunión de poder había sido exitosamente secuestrada por una amenaza mucho más tangible y urgente. O eso, al menos, era lo que ellos creían. El hombre que entró por la puerta era la personificación de la sobriedad y la competencia. Un traje gris perfectamente cortado, un maletín de cuero desgastado por el uso, y una expresión que no invitaba a la conversación trivial. Daniel lo presentó como el ingeniero Castillo, un especialista de la capital. Era, por supuesto, el licenciado Mendoza, mi abogado desde hacía años, un hombre cuya lealtad era tan sólida como el acero. Comenzó su actuación. Saludó con un gesto de cabeza y se puso a trabajar de inmediato. Sacó una linterna de alta potencia de su maletín y comenzó a examinar las vigas del techo. Se movía con una autoridad silenciosa que impuso respeto al instante. Mis padres y Leire lo seguían a una distancia prudente, sus rostros teñidos de una nueva ansiedad. La conversación sobre mi exageración había sido completamente olvidada. Mendoza era un actor nato. Golpeaba suavemente las paredes con los nudillos, escuchando el eco. Murmuraba para sí mismo términos que sonaban impresionantes y alarmantes: fatiga de material, asentamiento diferencial, riesgo de colapso por cizallamiento. Vi a mi madre llevarse una mano al pecho. Vi a mi padre tragar saliva con dificultad. Leire, por primera vez esa tarde, parecía genuinamente preocupada por algo que no fuera ella misma. Después de 15 largos y tensos minutos de esta inspección teatral, el licenciado Mendoza se detuvo en el centro del salón. Se quitó unas gafas que no necesitaba y nos miró a todos, uno por uno. Su rostro era la máscara de la gravedad profesional. Efectivamente, comenzó, y la habitación pareció quedarse sin aire. La casa tiene un problema estructural gravísimo. Inminente, diría yo. Mi madre ahogó un grito. Leire miró a su alrededor como si las paredes fueran a desplomarse sobre ella. Pero, continuó Mendoza, haciendo una pausa que estiró el tiempo hasta hacerlo doloroso, el problema no está en las vigas. El problema, la falla estructural que amenaza con derrumbarlo todo, está en los ocupantes. Dejó su maletín sobre la mesa de centro con un sonido sordo y definitivo. Lo abrió. Dentro no había herramientas de medición, sino una impecable carpeta de piel azul. La sacó y la abrió sobre la mesa. Mi nombre no es Castillo. Mi nombre es Rogelio Mendoza, y soy abogado.
El motivo real de mi presencia aquí es para ejecutar las instrucciones directas de mi cliente. Mi padre, balbuceando, logró articular: ¿Cliente? ¿Qué cliente? Esta es nuestra casa. Mendoza no le respondió. Con un movimiento lento y deliberado, giró la carpeta abierta hacia ellos. En la parte superior del documento, impreso en papel oficial, se leía: título de propiedad. Y debajo, en la línea que designaba al dueño legal del inmueble, mi nombre completo brillaba bajo la luz de la tarde: Aitana Rojas. El shock fue una explosión silenciosa. Vi la sangre abandonar el rostro de mi madre, dejándola con una palidez cerúlea. Vi a mi padre abrir y cerrar la boca, incapaz de formar una palabra, su cerebro tratando de procesar una realidad imposible. Y vi a Leire. Su expresión pasó de la confusión a la incredulidad, y de ahí a una furia que le crispó los labios. Fue entonces cuando yo, la hija invisible, la actriz secundaria, me levanté para tomar el centro del escenario. La casa está en perfectas condiciones, dije, y mi voz sonó extraña en mis propios oídos, tranquila, firme, irreconocible. Yo misma supervisé la restauración de la cimentación hace un año, con el dinero de mi primer bono como socia del despacho. Saqué mi teléfono. Y mientras yo me preocupaba por mantener un techo sólido sobre sus cabezas, tú, Leire, publicabas esto. Deslicé el dedo por la pantalla y mostré la captura de su historia de Instagram. Hablando de malentendidos dolorosos y de sanar, ¿qué te parece si le mandamos al Departamento de Ética de Familia Unida el vídeo de la cámara de seguridad que convenientemente instalé en la entrada el mes pasado? El que grabó claramente cómo golpeabas a un bebé. A ver qué opinan ellos de tu conexión genuina con los valores familiares. El rostro de Leire se descompuso. La furia se evaporó, reemplazada por un pánico puro y animal. Había caído. Habíamos ganado. El poder, una vez transferido, es una fuerza innegable. Yo ya no era la hija que pedía permiso, la hermana que se disculpaba por existir. Era la propietaria. La matriarca. La que dictaba los términos de la rendición. Esta casa, continué, mi voz llenando el silencio atónito, era el símbolo de mi amor por esta familia. Un amor incondicional que di por sentado que existía de forma recíproca. Compré estas paredes para protegerlos, para darles seguridad, para preservar nuestros recuerdos. Hice una pausa, mirándolos a cada uno. Pero ustedes confundieron mi amor con debilidad. Mi silencio con sumisión. Dieron por sentado mi apoyo, usaron mi esfuerzo y pisotearon mis sentimientos cada vez que tuvieron la oportunidad. Mi mirada se posó en Leire. La agresión a mi hijo no fue un error, Leire. No fue la presión. Fue una revelación. Fue la prueba final, irrefutable, de que para ti y para ustedes, dije, ampliando la mirada a mis padres, yo y mi familia, mi hijo, siempre seremos secundarios. Un obstáculo para tus sueños, un daño colateral aceptable. Me giré hacia mis padres. Y ustedes son los arquitectos de este monstruo. Lo permitieron. No una vez. Siempre. Eligieron a la estrella de telenovela sobre la arquitecta. La fantasía sobre la realidad. Y su elección, su negligencia emocional de toda una vida, finalmente tiene consecuencias. El licenciado Mendoza, impasible como una estatua, sacó otro documento de su maletín. Era una notificación formal, con sellos y firmas. Se la extendió a mi padre, cuya mano temblaba al tomarla. Tienen 30 días naturales para desalojar la propiedad, anunció Mendoza con la voz neutra de un funcionario. Se les permitirá retirar sus efectos personales bajo supervisión. Cualquier intento de contacto no solicitado con mi cliente, su esposo o su hijo a partir de este momento, será tratado como acoso y se procederá legalmente. El caos, hasta entonces contenido por el shock, finalmente estalló. Leire fue la primera en romperse. Eres una víbora, una maldita víbora egoísta, chilló, su voz aguda y estridente. Siempre me has odiado, siempre me has tenido envidia porque yo tengo talento y tú solo tienes dinero. Mi madre se derrumbó en el sofá, su llanto ya no era de manipulación,
sino de genuina desesperación. Hija, por el amor de Dios, no puedes hacernos esto. ¿A dónde iremos? Somos tu familia, tu sangre. Mi padre solo me miraba, con los ojos vacíos, el papel temblando en su mano. Había abdicado. Daniel, que había permanecido en silencio durante toda mi intervención, se acercó y puso una mano firme en mi espalda. Era la señal. Nuestro trabajo aquí había terminado. Mientras caminábamos hacia la puerta, los gritos y sollozos de mi familia se convirtieron en un ruido de fondo, el sonido de un mundo que se derrumbaba. No miré atrás. Por primera vez en mi vida, no sentí ni una punzada de culpa. Solo un vacío inmenso y, debajo de él, el germen de una paz que no había sentido nunca. Las semanas que siguieron al desalojo fueron una prueba de resistencia. Mi familia directa, tal como había predicho el abogado, no se atrevió a contactarme. Pero el resto del clan, los tíos, primos y amigos de la familia que solo conocían la versión de los hechos de mi madre, se convirtieron en un ejército de monos voladores. Mi teléfono se llenó de mensajes. Algunos eran pasivo-agresivos: espero que estés bien, sobrina. Tus padres están devastados. Otros eran ataques directos: ¿cómo pudiste ser tan cruel y materialista? La familia es sagrada, Aitana, y tú la has profanado. Leire está en una depresión terrible, podrías haber arruinado su carrera para siempre. Fue una campaña de desprestigio diseñada para aislarme y hacerme sentir como un monstruo. Y por un momento, en la soledad de la noche, casi lo lograron. La culpa, esa vieja conocida, comenzó a susurrar en mis oídos. Fue entonces cuando recibí una llamada de mi tío Iker. Sobrina, me dijo con su voz grave y directa. Ya me enteré del chismorreo. No les hagas caso. Son un montón de hipócritas que nunca han movido un dedo por nadie. Hiciste lo que tenías que hacer. Déjame esto a mí. Fiel a su palabra, 2 días después, mi tío convocó una reunión con los miembros clave de la familia, los patriarcas y matriarcas cuyas opiniones marcaban la pauta. No fue una reunión emocional. Fue una auditoría. Sin levantar la voz, mi tío les presentó los hechos. Les mostró copias de los extractos bancarios del préstamo que me había avalado. Les mostró las escrituras de la casa. Les contó, con la precisión de un contador, cuánto dinero de mi propio bolsillo había invertido en la manutención de mis padres durante los últimos 2 años. Y finalmente, les contó la verdad sobre el incidente de Nochebuena, sin adornos ni justificaciones. Aitana no echó a sus padres a la calle, concluyó mi tío. Aitana se defendió y protegió a su hijo después de 30 años de abuso financiero y emocional. Si tienen algún problema con eso, el problema es de ustedes, no de ella. El coro de crítica se silenció. La verdad, respaldada por hechos y cifras, es un arma muy poderosa contra el chisme. Hoy han pasado 6 meses. La vida ha encontrado un nuevo ritmo. La casona de Puebla está en las etapas finales de una remodelación espectacular. La he convertido en la nueva y prestigiosa sede de mi despacho de arquitectura. Mi nombre está en una placa de bronce en la entrada. Me he quedado con el último piso, un apartamento de diseño minimalista, para cuando voy de visita. Mis padres viven en un departamento más pequeño. Mi tío Iker se aseguró de que tuvieran un lugar digno. No hemos hablado. Sé que es mejor así. Leire, según me contó mi tío, no solo perdió el contrato con Familia Unida, sino que la historia, de alguna manera, se filtró en los círculos de la industria. Su reputación quedó manchada. Se mudó a Miami, buscando un nuevo comienzo. Ahora estoy aquí, sentada en la terraza de mi verdadero hogar, en otra ciudad. El sol de la tarde baña el jardín. Daniel está a mi lado, y vemos a Gael, que ya tiene 1 año, dar sus primeros pasos firmes sobre el césped. Se tambalea, cae, y se vuelve a levantar, riendo a carcajadas. Ríe sin miedo, con la confianza absoluta de quien se sabe amado y protegido. He aprendido que la familia no siempre es la que te toca por sangre. A veces, la verdadera familia es la que eliges, la que construyes.
Y para construir un hogar sólido, seguro, un santuario de amor y respeto, a veces debes tener el coraje de demoler la casa tóxica de tu pasado, aunque los cimientos sean tus propios recuerdos. Sé que protegí a mi hijo. Sé que me protegí a mí misma. Pero a veces, en el silencio de la noche, cuando el mundo duerme, esa niña de 10 años que solo quería que le dijeran, buen trabajo por tu maqueta, todavía se pregunta, ¿hice lo correcto, o existía otra manera menos destructiva? ¿Fui yo la mala al final?